positivos, lo que nosotros vemos es una fuerte inercia en la economía. Este incremento en la masa salarial por empleo y por salarios pagados por el sector privado genera aumento de consumo. Este aumento de consumo genera posibilidad de expandir el crédito. Este crédito genera mayor consumo y al aumentar la demanda empiezan estos factores de aceleración de inversión, entonces se empiezan a construir más malls, se empiezan a comprar más maquinaria, más equipo y tenemos estos factores de retroalimentación. Pero esta inercia se acaba si es que no la estamos alimentando constantemente. Otro factor positivo ha sido el enorme impacto de liquidez internacional producto de la política de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y esto ya se acabó. La Reserva Federal ha anunciado o ha preanunciado que van a empezar a retirar los estímulos monetarios y eso es lo que produce un poco de ruido en el mercado y aumento de tipo de cambio y de tasas de interés. Entonces estos factores positivos se están agotando. Por el lado negativo de lo que ya se percibía en ese entonces, y que repito, lo he comentado antes, problemas de gestión pública, falta de decisión en muchas cosas, proyectos que no tienen luz verde para avanzar, proyectos que requieren permisos que demoran excesivamente, 31 campos de explotación de petróleo en fuerza mayor porque no tienen las autorizaciones, proyectos como el de Conga que teniendo todo aprobado, habiendo empezado y luego incluso de una auditoría ambiental externa que se confirmaba que estaba bien hecho el estudio de impacto ambiental, se paralizan, ¿no? Entonces hay una serie de problemas ahí. Otro es un problema de confianza y vamos a ver que la confianza ha sido muy voluble, muy frágil y que si hay alguna crisis es una crisis de confianza la que tenemos ahora. El escenario externo, que si bien es cierto por el lado de la liquidez ayudó, por el lado de la demanda de exportaciones con menor crecimiento en China, recesión en Europa, ha dificultado las exportaciones peruanas, tanto tradicionales como no tradicionales, paralización de los nuevos grandes proyectos, el presidente mencionó Gasoducto del Sur, pero hay una serie de proyectos que se han visto retrasados, hay otros proyectos que han continuado y es parte de la inercia. Había una politización innecesaria de la agenda económica, ¿no? En temas de mayor rigideces, en temas de excesivas multas, ha sido lamentable la politización de todo el tema pesquero, ¿no? Y así sucesivamente. Y luego el abandono de la agenda de reformas pro competitividad, que como vamos a ver se impulsó fuertemente y que después ha venido declinando. Algunas láminas para reflejar lo que he comentado es esto, expectativas del sector privado que se han corregido en la primera parte de este año a la baja fuertemente y la desaceleración del crecimiento en la inversión privada está asociado en buena medida a esta crisis de confianza y este es un problema que tiene que ser corregido de raíz, ¿no? Si ustedes ven, y lo vamos a ver luego con la evolución del Producto Bruto Interno por mes, luego del proceso electoral tuvimos una caída en la confianza, no a los niveles de la crisis del 2009, asociada a factores externos, sino por la incertidumbre política. Esto se empieza a recuperar lentamente, se estabiliza en el 2012 a niveles relativamente altos, pero desde el 2013, desde inicios del 2013, viene sistemáticamente cayendo. Cuando hablaba de que se abandona la agenda de reformas pro competitividad, vemos esto, ¿no? Este es el ranking Doing Business del Banco Mundial y aquí comparamos a Perú y a Chile. Cuando se inicia el esfuerzo de reformas, a inicios del gobierno del presidente García, Perú estaba en los puestos 60 más o menos. Llegamos a estar en el año 2011 en el puesto 36 en el mundo. Y aquí es, mientras más cercano a uno, mejor.
Fuimos en ese entonces la primera economía latinoamericana. Habíamos desplazado a Chile. Chile ese año estaba en el puesto 43. Chile venía de estar en el puesto 28 en el 2007, 25 en el 2006. Pero la competitividad no es un tema estático, es un tema dinámico. Y si uno no hace nada y se queda parado, hay otros que lo pasan de largo. Desgraciadamente no hemos hecho mucho. Más allá del discurso y buenas intenciones, seguimos cayendo en este ranking. Chile nos vuelve a pasar y vamos a ver que esto no es irrelevante y esto tiene impacto en decisiones de inversión. Otro tema importante es el fuerte crecimiento de la inversión en minería. Y estos son los proyectos que se han incorporado. Fíjense, a principios de la década no llegábamos a 500 millones de dólares por año. Esto empieza a crecer fuertemente a partir del 2007. Hubo un esfuerzo de mejora en competitividad significativo. Y los años 2011 y 2012 hemos tenido fuerte inversión, 2013 también fuerte inversión, pero lo que preocupa es la continuidad de este flujo, ¿no? Y cuando uno ve lo que está en cartera y las complicaciones y las demoras, uno ve un flujo decreciente. En el lado del Producto Bruto Interno podemos ver desde el 2010 hasta junio cómo ha ido la evolución y hay 4 fases muy claras. El periodo preelectoral con tasas de 9% de crecimiento. En el periodo electoral esto se desacelera por la incertidumbre. Segundo semestre del 2011 fue un semestre de tasas bajas. El consumo de cemento no crecía, por ejemplo. Se estabiliza la confianza y crecemos a tasas de 6,5% durante el año 2012. Y en el 2013 empiezan los problemas, y son problemas de retroalimentación, ¿no? No crece tu demanda, entonces pierdes un poco de confianza y esta confianza hace que inviertas menos. Quisiera recordar, y ahora que venía a la reunión, una entrevista que le hice a Luis Carranza en el 2007, ¿no? En donde siempre me quedaron 2 conceptos importantes, ¿no? Ya en ese entonces se hablaba de la ciencia de la tramitología, ¿no? Y el esfuerzo que se buscaba por superar esas trabas para facilitar la inversión y el objetivo que él planteaba en ese entonces de que el fracaso del gobierno donde él participaba era si no se lograba reducir la pobreza, ¿no? Lo que hoy se conoce como el tema de inclusión social, ¿no? Y cuando hemos escuchado en las últimas semanas estas alertas desafortunadas tanto del ministro de Economía como del propio presidente de la República, y después se sale a decir, pero si crecemos en el primer semestre, 5,7%, que puede ser la envidia de otros países, ¿no? Que están con tasas mucho menores o están de crecimiento, ¿por qué tanta preocupación? La preocupación está, y como lo ha expuesto el doctor Carranza, en que estamos por debajo del potencial de crecimiento que podíamos alcanzar. La preocupación está porque a mayor crecimiento la salida de la pobreza es más duradera, ¿no? Hay un estudio del Banco Mundial que establece que más o menos de la reducción que ha habido de la pobreza en los últimos 10 años en el Perú, casi el 85% se ha debido a todo este crecimiento que hemos tenido, ¿no? Y apenas un 15% al esfuerzo de los programas sociales. Y cuando hoy el ministro de Economía en Palacio anunciaba que el presupuesto del próximo año va a crecer cerca del 10% y así hincapié que 30% va a ser el incremento del monto destinado a los programas sociales, ¿no? Uno se preguntaba si eso realmente era el camino, ¿no? Que se debía seguir, ¿no? Para poder superar este pesimismo, ¿no? Decaimiento del entusiasmo que hay actualmente, ¿no? Y yo quisiera centrar, digamos, mi participación en 2 temas, ¿no? Uno en el tema de la confianza, ¿no? Y otro en el tema de la regulación, ¿no? Los gráficos que nos han mostrado
señalan claramente la caída que hay en la confianza empresarial, ¿no? Y recuperar esa confianza no solamente es un acto de fe, ¿no? Y creo percibir por el equipo de gestión que trabaja diariamente con empresarios, ¿no? Que estamos entrando en una fase nuevamente de lo que había en junio y julio del 2011, ¿no? De esperar y ver, ¿no? O sea, de no tomar decisiones más arriesgadas para invertir, de no hacer lanzamientos nuevos de productos, de no pensar en abrir nuevos mercados, ¿no? Por parte de las empresas. En tanto, no haya definiciones, ¿no? Y si de pronto uno abre el periódico del domingo, en Perú 21, por ejemplo, y encuentra al exministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, señalando que el actual ministro de Economía se va antes de fin de año, entonces eso también genera incertidumbre, ¿no? Aunque luego el premier salga a decir de que no hay cambios, ¿no? Pero obviamente sabemos la credibilidad que tiene el actual premier, ¿no? Entonces, son cosas que evidentemente van golpeando, ¿no?, en el entusiasmo que puedan tener los empresarios para poder retomar el dinamismo que se tenía, ¿no? Y esto tiene que ver principalmente con dos temas, creo yo. Uno es el tema de la convicción y otro es el tema del liderazgo. Cuando uno conversa con funcionarios del actual gobierno, ¿no?, y de pronto uno señala la necesidad de por qué se tardaron algunas reformas, de por qué no se han tomado decisiones en algunos temas de políticas públicas, me recuerdan y me dicen, Julio, pero no te olvides cuál era el programa del presidente, ¿no? Como un consuelo de lo que se está haciendo es suficiente porque más no se le puede pedir, ¿no? Y lo segundo es el liderazgo, o sea, uno no encuentra, más allá de las salidas esporádicas del ministro de Economía, un liderazgo para poder destrabar todo esto que se menciona, ¿no?, en poder facilitar la inversión privada, ¿no? Es sintomático que una semana después o 2 semanas después que el gobierno retrocede en este devaneo por querer comprar los activos de Repsol a través de Petroperú, ¿no?, y se anuncian las primeras medidas para facilitar la inversión, ¿no?, simultáneamente había un meeting, ¿no?, de la primera dama en el Campo de Marte, cuando en aquel entonces, digamos, ella tenía una mayor presencia pública, ¿no?, de la que tiene ahora, ¿no? Y se hacía y la conferencia que estaba pactada a las 4 de la tarde se termina haciendo a las 7 de la noche, porque se esperaba que la televisión pudiera transmitir, digamos, el festejo del cumpleaños de la primera dama, ¿no?, sabiendo la importancia y todo el problema político que se había generado en aquel entonces. Y si uno está presente en esta reunión que hay en abril del Foro Económico Mundial, con 600 grandes inversionistas del mundo, y de pronto se pone a discutir el rol del Estado en la economía y dice que hay que equilibrar entre la participación del sector privado y el rol del Estado, las caras de sorpresas que uno, y estaba allí presente yo, veía en algunos inversionistas, pues, no era el momento, ¿no?, porque era el momento más bien de vender al país, en el buen sentido de la palabra, para poder atraer inversión. No se hizo, se perdió una brillante oportunidad. Y en efecto, desde marzo, cuando el PBI sube 3.7%, ¿no?, comenzamos a ver cifras de desaceleramiento, ¿no?, de la economía. Y hoy día, al presentar algunas cifras, el ministro de Economía confirmaba lo que lamentablemente todos ya comenzamos a interiorizar, ¿no? Este año, en mayo, el Ministerio de Economía estimaba que íbamos a crecer 6.3%. Ahora, su nueva proyección, 5.7%. El próximo año, en mayo, el Ministerio de Economía proyectaba que íbamos a crecer 6.3%. Ahora vamos a crecer 6%, ¿no? Pero hoy día también salió un informe del Barclays Bank y proyecta 5.1 para el 2014. Las expectativas de crecimiento y esa confianza empresarial que hablaba Lucho que había en el 2012,
¿no? Situaban una estimación de crecimiento superior al 6%, ahora cada vez estamos más cercanos al 5%, ¿no? 5% es un crecimiento mediocre, dada la potencialidad que tiene el país, ¿no? Y los empresarios son conscientes de eso, ¿no? Porque ven la caída de las ventas. Las ventas, por ejemplo, de autos, hasta el primer trimestre crecían a 2 dígitos. En julio han crecido cerca del 6%. El propio ministro de Economía, en abril, dijo 2 cosas importantes. Dijo, hace daño que haya tanta turbulencia política, pero basta saber o darse cuenta que el gobierno en los últimos meses ha sido uno de los generadores más importantes de la turbulencia política. Y la otra cosa que dijo y reconocía era lo que mencionó ahora Lucho, ¿no? Tenemos que crecer a 2 dígitos en términos de inversión privada, porque si no, advertía, íbamos a tener problemas. En el primer trimestre, la inversión privada creció 8,7% más o menos, ahora hemos crecido en el segundo trimestre un poco más del 9%, estamos creciendo a 1 dígito, ¿no? Y a lo largo de los 2 años, y un poco más que ya tiene este gobierno, no se ha concretado ningún megaproyecto importante de inversión, ¿no? En el primer año del actual gobierno, los compromisos de inversión que logró Proinversión a través de procesos de concesión fue de $1 millón, ¿no? Que era un concurso público para un tema de internet, ¿no? Y si uno hiciera la lista, digamos, de las postergaciones continuas que hace Proinversión, ¿no?, se daría cuenta de las oportunidades que se van perdiendo, ¿no? Y esto viene justamente aparejado a un tema interno, ¿no? El actual gobierno, ¿no?, ha generado un sistema de regulación que va a ser bien difícil de desmontar en los próximos años, que tiene que ver, y me voy a centrar en 2 temas fundamentales: la regulación ambiental, que lo acabamos de ver con el tema de la minería informal, y la regulación laboral. Voy a empezar por el segundo caso, ¿no? Entonces, en el gobierno pasado, ¿no?, se intentó una ley de MIPES, ¿no?, que la verdad tampoco